A menudo me preguntan, David, ¿qué libros me recomiendas para tocar guitarra? ¿Para aprender desde cero o para seguir estudiando desde mi nivel actual? Pero de todos los libros que he leído, que han sido muchos a lo largo de estos años, he probado muchos de ellos también con mis alumnos y he probado muchos también para estudiar por mi cuenta. Así que he preparado esta guía de los 10 mejores libros para aprender guitarra. Sea cual sea tu estilo, sea cual sea tu nivel, vas a encontrar alguno que se adecue a tus necesidades. Así que no te lo pierdas porque el último de ellos te va a volar la cabeza literalmente, ni te lo imaginas. Comenzamos con Armonía y Teoría, de la editorial del Musicians Institute de Los Ángeles, California. Es una gran editorial con métodos reglados y muy profesionalizados. Es una universidad de la guitarra moderna, podría decirse. El autor es Keith Wyatt y también Carl Schroeder. De todas formas, no te preocupes porque en la descripción te voy a dejar el enlace a todos ellos para que les eches un vistazo en profundidad. Este era el libro que mi profesor, que también había estudiado en el Musicians Institute, nos recomendaba en la escuela de música para aprender todo sobre armonía y teoría. Y la verdad es que me acompañó durante esos primeros años en los que no tenía ni idea, y con estos ejercicios y con este libro me puse a tope. No quiere decir que la armonía acabe en las páginas de este libro, pero es una excelente guía si empiezas de cero y no sabes muy bien por dónde te vienen las cosas. Los capítulos son muy cortos, se leen muy bien y tienen siempre ejercicios que te permiten tener una referencia real de lo que estás aprendiendo, siempre aplicado a progresiones desde un punto de vista de la música moderna. Es decir, aquí todo lo que estudies es directamente aplicable a la música que estás escuchando a día de hoy en la radio o en los estilos básicos, también en capítulo referente al blues, las modulaciones y todo eso, o sea que te va a resultar muy completo y muy interesante. No es un libro para leerse y ya está, es un libro que te obliga a pensar y a escribir y después tiene las soluciones a los ejercicios en la última parte. Está traducido al castellano, muy recomendable, Armonía y Teoría. El segundo libro es Armonía contra las cuerdas. ¿Por qué recomiendo este libro? Porque el anterior es de armonía y teoría para cualquier músico, pero los guitarristas siempre tenemos un déficit de visualización de las cosas en el mástil. Parece que se nos nubla la vista más allá del traste 3. Bueno, este libro está escrito por un amigo mío que se llama David Ortega Monjil y es un pedazo de manual que recoge toda la armonía para visualizarla en el mástil de la guitarra. Tiene un montón de gráficos y un montón de información. El autor no es porque sea amigo mío. A ver, el autor tiene una web que se llama Guitarmonía, que también tiene unos recursos de la leche para estudiar armonía aplicada a guitarra, y me parece un manual muy completo para estudiar. Tienes referencias excelentes en Amazon también, y te va a resultar el típico libro de consulta que nunca terminas de leer, porque cuando lo acabas vuelves al principio y descubres cosas nuevas. Es una guía muy completa, está muy bien escrito, es muy claro. Eso sí, no es apto quizá para principiantes porque vas a ver tanta información que se te va a saturar la cabeza, es decir, dosifícate el aprendizaje. Estos libros tampoco son como una novela que tengas que empezar por el capítulo 1 y finalizas con el capítulo 15. Van a acompañarte durante toda tu trayectoria y hay muchísima información, entonces de lo que se trata es de saber dosificarla, pero como manual de referencia para tener en la mesita de noche y leer un poco cada día, o para hacer una consulta rápida sobre una cuestión que no veas clara en un momento en el que la necesitas, imprescindible, la armonía contra las cuerdas. Estos dos primeros libros eran de teoría y tú dirás, bueno, yo lo que quiero es tocar. ¿Por dónde empiezo? Bueno, pues aquí ya se disgrega todo un poco. Vamos a empezar por guitarra moderna, guitarra eléctrica. ¿Qué recomiendo yo para los que empezáis con guitarra eléctrica? Pues sin lugar a dudas, los métodos de Rock School, ¿vale? Todos los libros estos que estás viendo aquí, que es una buena pila, y algunos más que tengo en la estantería y ya ni siquiera he asomado por la cámara, son de la serie Rock School. Me voy a quedar con uno de ellos, de los más actuales que tengo. Por ejemplo, este, en el que sale Slash, ¿vale? El Rock School es un método integral para varios instrumentos, concretamente este es para guitarra eléctrica, aunque también tiene una serie para guitarra acústica, también los tengo y son muy buenos todos. ¿Qué es lo que aporta el método Rock School? Pues que hay 8 niveles de dificultad graduados con un repertorio adecuado a cada nivel. De esta forma, tú rápidamente te puedes encasillar en un nivel adecuado. Esto a mí me venía fenomenal en la escuela de música para los alumnos que venían nuevos, tratar de detectar en qué nivel se encontraban y a partir de ahí trabajar posibles lagunas que venían arrastrando de niveles anteriores porque no lo habían estudiado conforme a ese nivel y de alguna manera proyectar cuál era el camino que debían recorrer para subir al siguiente nivel. Rock School te permite además examinarte de manera oficial. Viene un tío desde Gran Bretaña y puedes venir aquí a España o a cualquier otro país del mundo y a través de una escuela certificada realizar tu examen oficial y te dan un diploma acreditativo de ese nivel. En algunos países no tiene un reconocimiento más allá de unos puntos
puntos que te permiten obtener créditos en la universidad, pero en otros sitios, incluido Reino Unido, pues te permite certificar que ese es tu nivel de guitarra, ¿no? Entonces es muy interesante también para los que buscáis algo más reglado sin llegar a los términos del conservatorio. Cuentan con 2 series de temas. La primera es un conjunto de temas ficticios que han diseñado específicamente para aprender. Vienen con tu backing track y con tu demostración. Hay muchos de esos temas que puedes encontrar en YouTube por parte de personas que ya han hecho el examen. Por ejemplo, yo hice el examen de grado 8 hace unos años ya y tengo todos esos temas grabados en el canal. Te dejo por aquí un enlace a esa playlist para que veas un poco en qué momento te mueves, ¿no? Y luego hay una serie que se llama Hot Rock, que son unos manuales que también incluyen temas reglados por niveles, pero con canciones reales, lo cual los hace muy interesante. Por ejemplo, en este nivel 5, los grupos que te recomiendan aquí son Velvet Revolver, AC/DC, Metallica, Foo Fighters, Steve Vai, Joe Satriani, Kings of Leon. Esto es nivel 5 y luego dirás, bueno, eso es muy complicado para mí, pero los tienen adaptados a ese nivel y son una delicia. Libros del Rock School hay millones para estudiar. Vamos ahora con guitarra clásica, guitarra totalmente opuesta a esta guitarra moderna que hemos venido trabajando hasta ahora en estos libros. Guitarra clásica tiene un montón de manuales que se escribieron hace muchísimos años y cuyos autores están casi todos muertos, algunos incluso ya por tercera generación de fallecidos, los nietos y los bisnietos. O sea, hay muchos tratados de guitarra clásica, de la guitarra que se ha estudiado siempre, pero claro, aquí yo encuentro que esto para los que se acercan a la guitarra de forma amateur se hace muy denso y muy pesado. Entonces, de todos ellos, si tuviera que quedarme con un libro capaz de sintetizar lo básico, de manera que alguien que no sabe leer música pueda comenzar de cero a estudiar guitarra clásica, yo recomiendo Mis primeras lecciones de guitarra de Julio Sagreras, autor que sintetizó de manera excelente en unas primeras lecciones magistrales cómo tocar, cómo realizar las posturas adecuadas y cómo empezar a entender el uso de los pentagramas, porque ahí no vas a encontrar tablatura y eso es una limitación enorme para los que queráis aprender. Por eso hay que tener muy claro que vas a estudiar guitarra clásica con los principios clásicos, no con la tablatura y con las ayudas de la música moderna, ¿de acuerdo? Mis primeras lecciones de guitarra de Julio Sagreras, solo para ese tipo de público. ¿Que quieres empezar ya más con guitarra acústica y desarrollar fingerstyle? Aquí también hay un montón de manuales. De todos ellos, si me tengo que quedar con uno, me voy a quedar con uno de los menos conocidos, Fingerstyle Guitar de Mark Hanson. Es un libro muy pequeñito, como ves, y está basado en repertorio creado por el propio autor para, de forma gradual, irte iniciando en el uso de la técnica de fingerstyle, de tocar con dedos, no con púa, y hacer varias voces a la vez. A ver, este libro tiene una gran ventaja y es que están muy bien diseñados esos materiales, viene con su CD, pista de acompañamiento, etc. En el lado negativo tengo que destacar que el fingerstyle, si no lo estudias con alguien que esté a tu lado, dándote indicaciones o viendo específicamente a él tocar de manera correcta esas posiciones, puedes cometer un montón de errores de posición y errores de técnica, incluso errores de sonido que a ti te parezca que lo estás haciendo bien y eso no suena como debería. Pero si te decides, si ya tienes un nivel básico aceptable, si no empiezas desde cero, sino que ya tienes una base más o menos decente de técnica y de posicionamiento de acordes, este libro te va a ayudar bastante. Te lo dejo también en la descripción. Todos ellos tienen muy buenas críticas, por supuesto, no es que lo diga yo solamente, sino que están muy bien elegidos. Para los que os guste el blues específicamente, hay un montón de manuales y a mí es una música que me parece muy recomendable escuchar desde el comienzo porque te ayuda a pensar no tanto de forma plana, sino ya en estructuras más largas de 12 compases habitualmente. El blues se puede tocar desde el muy al comienzo y hay manuales para todos los niveles, pero si tengo que elegir alguno de ellos, me voy a quedar con dos. En primer lugar, Blues You Can Use de John Ganapes. Es un clásico dentro de este género y lo que nos presenta son distintos estudios de blues en el que combinamos la escala pentatónica con algunos solos que van sobre todo creciendo en dificultad, adquiriendo todos esos conceptos, y también acordes que están integrados en el propio solo. Después hay otro libro de este mismo autor que enlaza con este, que se dedica específicamente a guitarra rítmica blues, pero me parece más básico este y por eso lo recomiendo. Los solos comienzan muy fáciles de entender, pero después te empieza a mezclar escala menor con escala de blues, con escala pentatónica mayor y con un montón de cosas añadidas como son los bending y técnicas específicas del estilo y del género. Todos también con las demostraciones que te ayudan siempre y en todo momento a entender cómo tienes que sonar para aplicarlo. Muy recomendable, un tratado magistral.
Blues You Can Use de Young and Apes. Y si no te conformas con esto, también para bastantes principiantes y no tan principiantes hay un tratado de blues que me gusta mucho, que es de Steve Trovato, que se llama Basic Blues Guitar, que también me ha ayudado mucho a preparar materiales de cara a las clases y sobre todo de cara a entender qué es lo básico y lo que mejor funciona para escalar todos esos conocimientos en blues. Está muy bien estructurado por capítulos dentro de las distintas tendencias y géneros, subgéneros dentro del blues, y Steve Trovato me parece un profesor de los pies a la cabeza, un señor profesor y un señor escritor de libros de blues. Por cierto, suscríbete al canal para estar al corriente de los nuevos vídeos y activa la campanita para que te llegue la notificación. Te va a gustar. Entramos un poco más en el rock duro, en el heavy metal. Aquí hay muchos libros que te introducen la palabra rock en el título y luego no tienen nada que ver con ese género. A mí me hace mucha gracia porque me imagino que los que están editados en Estados Unidos, simplemente por introducir rock en el título ya venden más, debe ser la única explicación. Pero un paso más allá se encuentra Troy Stetina, que es un autor que toca heavy metal y que está especializado en enseñar este género de manera muy básica. Y tiene un tratado, un libro, que es una obra maestra del género que se llama Rhythm Metal Guitar. Es para mí uno de los mejores libros de enseñanza de guitarra, en este caso aplicado a heavy metal, que parte del cero más absoluto y que desarrolla toda una serie de subgéneros dentro del metal que te va a permitir adquirir un nivel técnico y un nivel rítmico muy interesante de cara a aplicarlo después a otros estilos. Si te gusta el heavy metal y empiezas de cero con guitarra eléctrica, Rhythm Metal Guitar de Troy Stetina es para mí la mejor recomendación que puedes tener. También venían con los CDs antes, ahora ya no sé si lo habrán actualizado, pero tienes la opción de tocar con la demostración y la backing track, y son temas que están específicamente diseñados para aprender de forma progresiva y suenan brutales. Podrían estar sacados de cualquier disco de bandas de metal que te imaginas ahora mismo. Después, si te gusta este autor, puedes continuar porque tiene también un libro de técnica para adquirir velocidad en esos solos y un montón de materiales y recursos añadidos que están en la misma línea, aunque son un poco más avanzados. Te va a gustar Troy Stetina. Ahora, entrando un poco ya en materia avanzada. Cuando adquieres un nivel básico de guitarra te preguntas, ¿y cómo sigo ahora? ¿Qué hay más allá del traste 3? ¿Cómo empiezo a visualizar lo que sucede en el mástil? ¿Cómo aprendo escalas, modulaciones y todas esas cosas que me suenan a chino y que no soy capaz de entender? Simplemente me limito a copiar digitaciones. ¿Y cómo lo hago? Bueno, pues hay un libro de Don Mock que te vuela la cabeza y literalmente te hace cambiar radicalmente tu postura. Ya no vas a memorizar nada, vas a empezar a razonar y entender lo que sucede ahí. Si vienes estudiando algo de teoría musical, te va a resultar mucho más fácil entrar en este libro, pero realmente este libro funciona como unas gafas de visión molecular interválica que te empieza a mostrar todo lo que sucede en el mástil de manera muy sencilla, con trucos prácticos, pero directos al grano, que literalmente te permiten sacar el máximo rendimiento de los recursos más básicos que ya conoces. El libro es de Don Mock y se llama, ojo al título, Advanced Modern Rock Guitar Improvisation. Te aseguro que el título no le hace honor a la enorme, tremenda guía que supone, porque al final no es un libro de improvisación y no es un libro de rock, es un libro genérico para todas las guitarras porque te habla de lo que sucede en el mástil y de cómo aplicar esto a escalas, acordes, visualizaciones y todo lo demás. En serio, es un libro que a mí me cambió la vida. Otro libro que me gusta mucho recomendar es este de Rhythmic Lead Guitar. ¿Por qué? Porque cuando empezamos a hacer solos con la guitarra, todo el mundo se encierra en su habitación, se pone el metrónomo a 200 y empieza a practicar fusas a 1000 revoluciones por minuto. Es que es absurdo. Entonces, a mucha gente que se le escapa de las manos ese plano de improvisación y que lo asocia con técnica y velocidad y no llega a sonar nunca de forma musical y de forma práctica, yo le recomiendo este libro porque te hace cambiar el chip y te enseña los principios de la improvisación desde el punto de vista rítmico. La improvisación no son solo notas, son también ritmos. Y mucha gente falla en esto, que toca todo lo que ve y empieza a meter una ensalada de notas que es indescifrable. En cualquier género, en cualquier estilo, resulta que es un problema muy recurrente. Por eso a mí me resulta muy interesante este enfoque rítmico de las improvisaciones, porque utilizando 3-4 notas puedes ser capaz de sonar mejor que un tío que toca 1000. Y eso para mí siempre ha sido un reto y una forma de permanecer en la tierra antes de que
despegue el cohete hacia nunca jamás. Es decir, el hecho de tocar más notas no significa que toques mejor improvisando o de manera libre. El autor es Barret Tagliarino y es una guía muy completa, eso sí, no apta para principiantes. Te lo recomiendo, pero solamente si ya tienes una base bastante estable de lo que son las escalas y de lo que son las figuras musicales, porque si no te va a resultar un poco complicado. Y ya casi finalizando, estamos cerca del libro sorpresa. Music Reading de Chris Buono. Este libro está específicamente recomendado para personas que ya saben tocar, pero que no tienen ni idea de leer música. Y dirás, ¡buah, eso es complicadísimo, eso es innecesario y tal! Bueno, llega un día en el que lo tienes que hacer. Por ejemplo, para todas las personas que se acercan al jazz y tienen todos los estándares de jazz escritos en pentagramas y la tablatura, pues este libro te enseña a leer todas esas cosas de manera bastante gradual, porque te permite, por un lado, entrenar ritmos y por otro lado, entrenar lectura en pentagrama, de estas notitas que salen por aquí, ¿vale? Entonces verás que hay un montón de estudios cortos, pero agrupando siempre las notas por zonas de la guitarra o por grupos de notas, entonces es mucho más fácil, ¿vale? Es un libro muy progresivo, muy bien escrito, pero específicamente para salvar ese problema. O sea, no pretendas aprender a tocar guitarra con este método porque no es para eso, es solamente para enfocarte en esa situación. Y finalmente te voy a recomendar un libro que me ha resultado muy atractivo desde el título. Te lo voy a comentar, se llama Armonía Jazz aplicada al rock, heavy, thrash y más. ¿Vale? El autor es el guitarrista de Lujuria, Nacho de Carlos. A mí me sorprendió mucho, en primer lugar, que el guitarrista de Lujuria se dedicara a escribir sobre jazz, porque el Lujuria es un grupo de rock heavy y bueno, no tiene nada que ver en apariencia, pero lo cierto es que es un pedazo de tratado gigantesco en el que te pone ejemplos de armonía de estos típicos que dices, no encuentro por ningún lado en lo que yo escucho, lo que estoy estudiando. Te pone ese tipo de ejemplos en temas de toda la vida, de rock, heavy metal. Por ejemplo, aquí vas a encontrar Bon Jovi, vas a encontrar AC/DC, vas a encontrar Dream Theater, vas a encontrar Metallica, pero no los ejemplos típicos, sino ejemplos más en profundidad. Todas estas bandas de los 80, 90, Iron Maiden también, que salen un montón de bandas y muy interesantes, y es una pedazo de guía que aquí te permite entender un montón de cosas, de construcción de acordes, de cosas extrañas que suceden armónicamente, modulaciones, pero con ejemplos reales, que además el tipo se ha molestado en grabar con su guitarra y puedes acceder directamente en su canal de YouTube y con una contraseña ves todos los ejemplos. Es una pasada de libro. Me ha cambiado mucho la mentalidad y era un hueco que faltaba por rellenar, ¿no?, en el mundo de la enseñanza. Por un lado estaba el jazz, pero claro, este tipo estudiaba jazz y tocaba heavy, entonces no podía nunca aplicarlo y parecían que eran dos realidades enfrentadas. Nacho de Carlos ha conseguido, a través de este tratado, unir esos dos estilos a través de ejemplos muy prácticos y muy reales que puedes tocar con las tablaturas y que puedes también interpretar como una guía auditiva de lo que son las cosas. Así que mi enhorabuena al autor porque me ha sorprendido y me ha gustado, y bueno, este libro lo está petando, ya va por la 4ª edición y es un libro muy interesante. Eso sí, a la forma que tiene el autor de presentar los contenidos, no esperes un orden y un rigor que sí está presente en los anteriores, sino que es una forma más práctica, más directa, y que está presentado sin tampoco preocuparse mucho de si ese orden debería ser el correcto o no, porque hay tanta información que lo mejor es sentarse y disfrutar sin tener siempre que seguir el orden estricto de tal. O sea, dedícate, si lo compras, a disfrutarlo y a escuchar los temas con los ejemplos que vienen aquí, porque a mí me está resultando muy revelador de cara a entender todos esos contenidos. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado. Recuerda que tienes todos los enlaces en la descripción. Si quieres comprar alguno de ellos, siempre te recomiendo que no te ciñas exclusivamente a ese libro. Estúdialo como una parte básica, pero también ten en cuenta que aprender con un libro no es lo mismo que aprender con un maestro, con un guitarrista al lado, porque hay cosas que a través de los libros no se pueden controlar. Esa siempre es la advertencia. Eso sí, lee todo lo que puedas y más, independientemente de las clases, de los vídeos que veas en YouTube. Los libros son un complemento extraordinario y nunca están de más. Recuerda que todos los enlaces están en la descripción y que tienes a tu disposición cursos online en davidcalabres.com que integran todas estas enseñanzas de libros y de cosas que he estado revisando a lo largo de mi carrera de profesor, no solo de estudiante, y que he integrado en esos cursos online de manera bastante útil para los guitarristas que están empezando a tocar guitarra o los que ya llevan un tiempo. Así que revisa también cursos online en davidcalabres.com. Y por mi parte me despido, hasta el próximo vídeo. Recuerda, suscríbete al canal, activa las notificaciones. Nos vemos. Chao.